Samantha Terán es jugadora profesional de squash con una trayectoria de 20 años. Es campeona nacional desde 1998 y panamericana y centroamericana. Entre sus logros están 17 títulos del Tour Mundial Profesional Squash Association, 2 medallas de oro y 7 de bronce en los Juegos Panamericanos, además de 15 medallas de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe en las modalidades de individual, dobles y mixtos, así como por equipos, lo que la convierte en la deportista con más medallas de oro en toda la historia de dicha competencia. Destaca como la jugadora con más panamericanos ganados en la historia del continente, con un total de 7 medallas de oro en 9 finales disputadas. Reconocida por los especialistas como la número 1 de México y la mejor jugadora latina de la historia, fue nominada por la World Squash Federation y la Professional Squash Association como la mejor jugadora del año 2008, 2011 y 2012. Samantha Terán, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Línea Directa. Samantha, ¿cómo llegas al ámbito de lo deportivo? ¿Cómo llegas al squash? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Llego porque mi papá jugaba squash, vengo de una familia de deportistas. Mi tío compitió en 400 metros planos, entonces como que ya es de sangre de familia, pero el squash para mí comienza un poco tarde porque comienzo a los 12 años y mi primer torneo prácticamente lo juego a los 15 años. Pero anterior a esto practiqué otros deportes, atletismo, gimnasia, o sea, siempre hubo deporte en mi vida, pero el squash comienza, pues digamos, en mi etapa de adolescente. ¿Esto es un deporte que se maneja de igual forma para hombres o para mujeres, o es más un deporte masculino en donde las mujeres han podido ir avanzando? No, la verdad es lo mismo, hombres y mujeres. Aquí en México, anteriormente cuando estuvo el boom del squash, pues sí era mucho más, creo que de hombres, pero porque en esa época también yo creo que el deporte estaba más enfocado en hombres, en el deporte en general. Pero el squash tiene su tour de hombres, de mujeres, el mismo apoyo. De hecho, somos uno de los únicos deportes en el mundo que apoya que los premios son iguales en hombres y en mujeres. Entonces, bueno, hay una igualdad. A partir de esta experiencia tuya, ¿cuándo es cuando entras o te alcanzas a llegar a los torneos? ¿Cómo entras al mundo de la competencia y cómo vas evolucionando? Yo entro por las Olimpiadas Juveniles, las primeras que se hicieron en México en 1996 y el squash entra a este programa y así es como me inicio competitivamente. De ahí pues me voy a participar, que fue como fui la primera mujer mexicana en ir al US Open, al Canadian Open juveniles. Y posteriormente participo en Juegos Panamericanos de Winnipeg. Y ahí es donde me doy cuenta que pues la única manera de destacar en este tipo de juegos es haciéndote profesional, y así es como me convierto en la primera mujer mexicana en ser profesional, porque ahí te das cuenta que si quieres destacar en eventos como panamericanos, centroamericanos, necesitas ingresar al Tour Mundial y bueno, así es como decido que me voy a dedicar a esto. Esto implica que tiene uno que empezar a buscar patrocinios, más allá de cuestiones de apoyo de federaciones y esto que en México ha sido bastante complicado para muchos deportes. Sí, la verdad es que cuando uno decide esto tienes que buscar tu vida deportiva por aparte, porque como entras en el ámbito profesional, pues tengo que jugar alrededor de 14 torneos al año. La verdad, en cuanto a resultados, la CONADE siempre nos ha apoyado. Mientras más tengas resultados, pues más es el apoyo. Pero en el inicio, pues sí, ¿no? Uno tiene que buscar sus propios medios para salir del país, porque el fogueo, el entrenamiento es muy, muy distinto en México que fuera del país, sobre todo en el squash, ¿no? Entonces, pues al primer lugar que yo me voy a entrenar es a Canadá, y de ahí, bueno, pues tengo la oportunidad de irme a Europa a entrenar con la 1 del mundo, y ahí hago casi toda mi vida deportiva. El tema del squash en México es un deporte de clubs, es un deporte de determinado segmento social. ¿Quiénes lo juegan? Sí, es de clubs. De hecho, yo tengo mi club de squash hoy día, pero no es de clubs privados, ¿no? Es abierto al público, y yo creo que hay una gran cantidad de personas lo practican.
a nivel recreacional, porque es un deporte que es muy sencillo, nada más necesitas la pelota, la raqueta, no importa el clima, ¿no? Y bueno, la cantidad de calorías que se queman, cómo te ejercitas, y socialmente es muy buen deporte. Entonces, hay muchas personas que lo practican, pero a nivel amateur. Cuando uno entra en este tipo de deportes, exige una disciplina de entrenamiento fuerte. O sea, ¿qué es lo que hace un profesional del squash para mantenerse? Sí, el squash es uno de los deportes más completos porque necesitas entrenarte aeróbica y anaeróbicamente, porque un partido de squash puede durar 1 hora, hora y media, pero en periodos cortos de tiempo tu corazón está al máximo. Entonces te tienes que preparar en el gimnasio, con carrera larga, ¿no? O aeróbicamente, haciendo sprints, y técnicamente es un deporte que tienes que todos los días estar dentro de la cancha en contacto con la pelota, practicando el swing y bueno, diferentes rutinas que tenemos. Mucha gente cree que entrenamos jugando squash y no. Realmente jugamos en un plan de entrenamiento 1 o máximo 2 días a la semana, porque es muy demandante un partido intenso y porque todo lo demás es la preparación para llegar a ese día del partido, ¿no? Y así es como estructuramos nuestro programa de entrenamiento. Torneos internos en México de squash, ¿cómo se manejan? No hay mucha publicidad al respecto. Y yo creo que eso es lo que le hace falta aquí en México al squash, ¿no? Más difusión, más eventos. Yo, si te dijera cuántos eventos he jugado en México, yo creo que el 20% de mi carrera es lo único que he jugado en México, todo lo demás fuera. Pero bueno, se impulsa mucho a la parte juvenil, porque pues es el futuro, ¿no? Hay bastantes torneos juveniles. Lo que hace falta es precisamente los de alto rendimiento. Como nosotros jugamos nuestro tour, bueno, nos vamos y jugamos alrededor de 14 torneos en el año en diferentes partes, en Europa, en Asia, en Medio Oriente, que es donde más se juega el squash. Pero sí hace falta mucho más eventos aquí en México para darnos a conocer más como deportistas. Y cuando hablo darnos es porque el nivel del squash en el mundo, tanto en la rama varonil como en la femenil, es alto y es histórico. Entonces sí falta más esa ventana para que la gente nos vea. Estamos platicando con Samantha Terán aquí en Línea Directa. Samantha, ¿quiénes son los jugadores de squash o las jugadoras de squash más fuertes en el mundo? ¿Quiénes? ¿En dónde se juega el squash? En Egipto. Los que predominan, si tú ves el ranking mundial, en los primeros 50 del mundo, bueno, en los primeros 10 del mundo predomina Egipto. Obviamente todos los países de colonias inglesas, Nueva Zelanda, Australia, obviamente Inglaterra, es lo más fuerte en el squash. Y bueno, Malasia, la 1 del mundo que estuvo por 8 años, Nicole David de Malasia. Entonces esos son los países más fuertes. ¿Y en el caso de América? En el caso de América, México obviamente, claro. Colombia tiene un equipo fuerte, y Estados Unidos ahorita está como renaciendo en el squash. Es impresionante el crecimiento del squash en Estados Unidos. Se juegan en las grandes universidades, Harvard, Princeton, y esto le da un valor agregado al squash, ¿no? Y ahora, tu preparación para los Juegos Centroamericanos, en donde tuviste estos grandes éxitos, ahorita platicamos de ellos. ¿Qué fue? O sea, ¿cuál era la visión? ¿Qué pensabas que podías hacer en estos Juegos Centroamericanos allá en Colombia? Sí, para mí eran importantes porque prácticamente estoy en el final de mi carrera y bueno, pues todo lo que te comento de esta preparación o de esta larga carrera, pues sabía que podía concluir de esta manera, pero el día a día es lo complicado, ¿no? Porque día a día estamos entrenando, o sea, nuestra preparación, pues como te comentaba, es física, mental, y lo que tienes es que mantenerte lo mejor posible físicamente, ¿no? Y siempre están ahí las lesiones y bueno, pues la vida diaria, ¿no?
Entonces yo siempre digo que lo más importante es el cuidarnos mucho, porque el nivel pues ya estaba, ¿no? Entonces era el mantenerse, porque al final, por ejemplo, entre un ciclo olímpico y otro, pues son 4 años. ¿Y cuál es la única manera de mantenerse también de nivel? Es jugando torneos. No hay forma que diga, voy a estar entrenando 4 años y llego a los centroamericanos. No se llega. Tienes que estar participando. Entonces, el estar viajando, el estar jugando, pues siempre ahí te aporta, pero también siempre es un riesgo. Entonces, para mí el día a día, primero sentía que ya faltaba poquito, claro, pero ya cuando se iba acercando se me iba haciendo como eterno, claro, ¿no? Claro, porque por supuesto. Ya también cuando se acerca, es un momento difícil porque ya no puedes entrenar muchísimo, pero a la vez tienes que seguir entrenando, tienes que encontrar un balance de todo y mentalmente tienes que estar, es la etapa en que tienes que estar más fuerte previo a la competencia, ¿no? En el caso de este tipo de competencias centroamericanos como tales, vas contra una serie de jugadores, jugadoras que pues tienen un determinado nivel, pero tú normalmente contra quiénes juegas, contra jugadores que tienen o sea, para ti jugar contra egipcios o egipcias, malasios, etcétera, esa es tu expectativa, es lo que nos pasa mucho en el fútbol. Juegan con la gente de CONCACAF, con los equipos de acá, y a la hora que vamos contra los grandes, pues el problema es que seguimos en un mismo nivel. Exacto, sí, pues por eso yo decidí salirme de México porque lo que te da el fogueo es el enfrentarte con estos grandes jugadores, ¿no? Uno de mis mejores resultados fue que quedé tercer lugar en el Mundial y bueno, hablando de esto, ¿no? Por eso ese resultado tiene valor, aunque a lo mejor no fue tan sonado porque ahí estaba jugando con lo mejor del mundo. Y también algo que es interesante es que en el squash estábamos un poco atrasados en historia porque jugábamos otro tipo de squash que es a lo mejor el que tú has visto, que es con una bola dura en una cancha más pequeñita. Entonces lo jugaba Estados Unidos, Canadá, pero hace 20 años el squash mexicano se tuvo que unificar al squash inglés. Entonces llevábamos un poquito de atraso porque técnicamente era un deporte distinto y todo. Entonces el enfrentarnos a estos grandes jugadores, bueno, ahorita por eso es histórico lo que está viviendo en esta etapa el squash mexicano, porque es como que ya nos pusimos a la par del squash mundial. Abandonaron el otro modelo. Sí, ese absolutamente. Está sí. Totalmente rebasado. Ahora, ¿qué pasa cuando llegan ustedes a Colombia? ¿Contra quién comienzan a enfrentarse? ¿Cuál es la dinámica que se produce? Es bien interesante esta pregunta porque por mucho que yo te diga que he jugado, no sé, alrededor de 400 partidos en el Tour, en el mundo, he viajado sola y todo, los juegos, tanto centroamericanos, panamericanos, olímpicos, tienen un formato completamente distinto. La presión es distinta porque estás representando a tu país, porque viajamos todo el equipo junto y yo siempre digo, eso no es sencillo porque cada quien tenemos nuestros propios sueños, nuestras propias metas, pero individualmente, como equipo y individualmente. Entonces también viaja un equipo multidisciplinario, los entrenadores, los doctores, fisioterapeutas y todos nos tenemos que integrar. Entonces, previo a la competencia se vive mucha presión porque es como la expectativa de qué va a pasar, llegas a conocer unas instalaciones que tienes un día para adaptarte a todas las condiciones, el clima, las canchas, y comienzas a ver a todos los países llegar, ¿no? Entonces es muy particular esa, y aparte es muy demandante esos eventos, porque en el Tour que yo te comentaba jugamos un día sí, un día no. Aquí jugamos tres partidos diarios. Tenías que cambiar del individual al dobles, que es una cancha completamente distinta y un juego completamente distinto. Entonces, toda la adaptación que vives es muy importante para estos resultados. Estamos platicando con Samantha Terán aquí en Línea Directa. Samantha, platícanos un poco, ya que pues hemos hablado del ambiente que viviste allá en Colombia, la historia de estas medallas, 2 de oro, 1 de plata. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Bueno, comenzamos con el evento individual.
Es una gráfica de 16 jugadoras. Jugué, la primera ronda la tuve bye y posteriormente jugué con una jugadora de Guyana, después con Laura Tovar de Colombia, la semifinal, y después con Diana García, la final, que es mexicana, lo cual pues para México también es histórico, es la primera vez que es el 1-2. Fue una final muy intensa, diferente, porque hubo ahí pues mucho... fue diferente en cuanto a que jugué con una mexicana, y eso es inusual porque pues normalmente estás acostumbrado a que todo el equipo mexicano te está apoyando, ¿Y aquí ¿no? qué Entonces, pasaba? Se dividía, por supuesto. Se dividía, exacto. Posteriormente fue luego la premiación y el doping. Entonces ese día, bueno, la final de hombres, que también estuvo un mexicano, César Salazar. Después fue las dos premiaciones, el doping. Entonces ese día nos dormimos a las 2 de la mañana. A las 6 de la mañana estábamos levantados porque venía la semifinal del dobles, que la juego con Dina Anguiano, una jugadora de 16 años, lo cual a mí me llenó de ilusión y alegría el poder compartir la cancha con ella, porque es el inicio de su carrera y pues como que me veo un poco reflejado en mis inicios. Y jugamos la semifinal contra Islas Caimán, que Islas Caimán, su especialidad es el dobles, porque ellos dijeron, bueno, en el singles el nivel es diferente, entonces ellos llevan 8 años especializándose en dobles. Entonces fue una buena victoria pasar la semifinal, y a las 5 horas estábamos jugando la final, ¿no? Como te comento, el formato del dobles es completamente distinto. Jugamos la final contra Colombia y ellos también se especializaron en el dobles. Las dos hermanas Tovar pues también llevan jugando toda además su vida. De locales. Y bueno, pues yo creo que ahí sí hizo falta un poquito de practicar más con Dina el dobles, ¿no? Porque como te digo, mi especialidad pues es el singles, pero también a ella le sirvió de muchísima experiencia, a mí. Y bueno, fue una final muy interesante. Y posteriormente lo mismo, las premiaciones, no es cierto, primero se jugó el femenil, luego el dobles varonil, donde México gana con los dos hermanos Salazar, y después el mixtos, donde México también gana con mi compañera Diana y Alfredo. Las premiaciones, día siguiente igual terminamos muy tarde, al día siguiente comenzamos con el formato de equipos, y son 2 días que estuvimos jugando 3 partidos diarios. Ya ahí ya ves, yo siempre decía, en un principio ves a todo el mundo saludando, ya al final ya todo el mundo llega por instrumentos, todos los países ya, porque es muy desgastante, no nada más el evento, sino el no dormir, ¿no? Los horarios de comidas, todo. Pero al final llega a México y con tanto el equipo varonil como el femenil a jugar las finales, los dos contra Colombia. Siempre en el squash el evento por equipos es muy emocionante porque ahí son todas las porras, todo. Y pues nosotros estábamos bueno, no éramos locales, ¿no? Entonces ahora sí que teníamos la porra en contra. Entramos las mujeres y el formato es que se juega la 1 de México, la 2 y la 3, y el país que gane más puntos. Entonces entro yo y juego mi punto. Yo ya venía bien lesionada porque anteriormente pues había tenido algunas lesiones y pues en el evento se va complicando todo físicamente, pero bueno, pues logro sacar mi punto. Fue la verdad muy emocionante. Y posteriormente se jugaba el punto 2, donde ya no se jugó por cuestiones de que Colombia tenía su jugadora lesionada, y el punto 3 pues ya era nuestro, entonces ganamos. Ahí estuvo la de oro. Y ahí viene la primera de oro. Posteriormente juegan los hombres y empatan 1-1, gana México y pues nos quedamos con las 2 de oro.
Ahora, finalmente esta presencia de México en los centroamericanos ha sido verdaderamente exitosa en todos los deportes. ¿A qué lo atribuyes? Esto es algo que normalmente Cuba y otros países estaban muy por encima. Hoy México aparece como verdaderamente una potencia a nivel centroamericano. Yo creo que yo lo que pienso es que es un proceso, ¿no? O sea, como todo en la vida, ha sido un proceso y hemos ido evolucionando como atletas. Entonces yo creo que esta generación es una generación con mucha experiencia, pero así como en el squash que hay experiencia, pero hay gente nueva, yo creo que esa combinación ha sido el éxito de esta delegación. Te lo digo porque pues yo veo a los mismos atletas que estuvimos hace 4 años y hace 6, 7 años en Panamericanos, casi es la misma representación. Entonces habla también de mucho más experiencia, muchísimo más fogueo que se ve reflejado hoy día en Juegos Centroamericanos, ¿no? Y el formar parte de esta delegación, pues ha sido todo una experiencia. ¿Y qué vas a hacer después? Dices, estoy en mi retiro, ¿por qué? Bueno, porque pues como todo atleta, ¿no? La verdad es que he logrado todo lo que he querido y bueno, hoy día también uno de mis grandes alegrías es el promover mi deporte que tanto quiero y bueno, pues tengo otros proyectos empresariales, ¿no? Tengo mi club. ¿Y el squash, o sea, el squash como proyecto empresarial? Sí, exactamente. Y por ahí irías funcionando. Mensaje para aquellos que quieren hacer del squash una vida profesional. Bueno, pues que se acerquen ahora sí que a todos los jugadores que ahorita estamos en el tour, porque pues nosotros abrimos camino, pero es mucho más fácil transmitirlo hoy día, ¿no? Porque siempre he dicho que los logros siempre son en equipo, entonces pues nosotros siempre estamos abiertos a poder apoyarlos. Samantha Terán, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Fue Samantha Terán aquí en Línea Directa.